Dayanita Singh, fotógrafa de la India que cámara en mano desafió los estatutos de toda una época aquí en Noticias 22. Y también les platicaremos acerca de la restauración de la muralla china, una de las grandes maravillas del mundo. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, como siempre, un placer saludarte a ti, a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señal mexicana. Y un programa muy rico con carácter internacional que les hemos preparado este miércoles. Sí, en este miércoles con muchos contenidos y vamos al primero de ellos que ya nos está haciendo disfrutar de una voz maravillosa. Indiscutiblemente considerado príncipe entre los tenores, Javier Camarena encarnará uno de los roles más significativos del repertorio mozartiano. Vamos a ver de quién se trata. Esta idea errónea, porque lo digo, es errónea, de que Mozart, dentro de su simplicidad a la hora de componer, digamos, ciertas melodías, es para alumnos de iniciación, para cantantes jóvenes, y yo creo que es todo lo contrario. Es, como ya lo decía, un compositor que exige un dominio de la voz total y absoluto, y que pues sí, en este caso la flauta mágica llega a mi repertorio en una etapa ya de madurez. Voy a cumplir 20 años de carrera ya en 2 años. Javier Camarena por primera vez interpretará el papel de Tamino en la flauta mágica de Mozart. Las presentaciones serán durante junio y julio en el Gran Teatro del Liceum en Barcelona, España. Tamino es un príncipe. Lo que me encanta de este personaje es su nobleza, su convicción, su decisión, ¿no? de seguir adelante en una primera instancia en su deseo de rescatar a Pamina, y en segundo lugar de merecerla, ¿no? De atravesar todas estas pruebas que se le presentan para merecerla también a ella. La flauta mágica es una de las óperas más representadas en el mundo y llega a la carrera del tenor en el momento adecuado. Mozart trata a la voz, sí, como el instrumento principal dentro del contexto de la ópera, pero es precisamente eso, que lo trata como un instrumento, que es parte de su composición armónica dentro de la orquesta. Entonces, Mozart exige un dominio de la voz, pues sí, ya muy de muchísima madurez, porque técnicamente, digamos, o sea, es de estos que a diferencia, por ejemplo, de un Puccini, en el que puedes dejar la voz salir y pues cantar a todo pulmón, digamos, Mozart exige cosas como notas agudas, pero cantadas muy suavecito, sin dejar que sean, ¿sabes?, explosivas. Después de este compromiso, Javier Camarena participará en las óperas La Favorita, El Elixir y Lucia de la Marmothe de Donizetti, La Traviata de Verdi, Manon de Massenet y Los Pescadores de Perlas de Bizet. Si todo sale bien, es posible que en septiembre se presente en México. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Qué privilegio poder escucharlo en una presentación en vivo! Bueno, pues dan ganas de ir a viajar. Y bueno, las diversas facetas y pasiones, así como pulsiones del autor de 100 años de soledad, quedan al descubierto en el Museo de Arte Moderno. Vamos a ver por qué.
La exposición Gabriel García Márquez, la creación de un escritor global, recorre la vida del narrador colombiano a partir de su archivo personal, que va señalando los momentos decisivos que lo convirtieron el primer autor de lengua española más traducido en el mundo. Los visitantes de la exposición podrán comprobar que García Márquez, a pesar de que dedicó casi toda su vida a la literatura, también trabajó muchísimo en el cine, en publicidad. Una de sus primeras pasiones fue incluso el dibujo, aparte también de la poesía. La muestra está integrada por manuscritos de sus célebres novelas, fotografías, portadas de periódicos, cartas, libros, cuadernos, pasaportes, videos y más de 280 objetos que dan cuenta del extenso trabajo que realizaba el escritor colombiano en cada una de su obra. Podrán comprobar que la escritura de 100 años de soledad fue un proceso de casi 20 años en donde García Márquez se nutrió de muchísimas experiencias de vida, de muchos conocimientos profesionales que fue adquiriendo al vivir en diferentes también países y por supuesto también del apoyo de muchísimos amigos, familiares. También hay elementos que nos muestran el ser divertido, extrovertido y espontáneo. La exposición trata precisamente de mostrar a García Márquez más allá de la figura pública y adentrarnos también, siempre evidentemente desde el respeto a la vida privada, en otras actividades que a él le encantaban, como por ejemplo cantar, bailar. Hay una foto incluso de García Márquez en bañador, haciendo turismo en Italia y por supuesto también fotos con su familia. Es una exhibición que destaca la importancia de México en el desarrollo profesional de Gabo, así como de haber formado parte del boom latinoamericano. Permanecerá hasta el 2 de octubre en el Museo de Arte Moderno. Noticias 22, Óscar Cortés. Una exposición imperdible. Y ahora les platicamos que se abre una ventana para conocer y defender nuestros derechos culturales a la hora de navegar en el ciberespacio, de utilizar las redes sociales e informarnos en esta era de la hiperconectividad. Con el propósito de reflexionar sobre los derechos culturales en Internet, así como su regulación y promoción, se inauguró el Foro Internacional de Cultura Digital sobre la diversidad del contenido en línea que organiza la Secretaría de Cultura en colaboración con el Gobierno de Canadá. En la primera mesa se abordó el tema de la creación, el acceso y el descubrimiento de contenidos en línea, así como su remuneración. Esto es un tema que nos parece de gran relevancia porque justamente en la pandemia vimos cómo se distribuyeron un montón de contenidos que no forzosamente estaban remunerados. Este encuentro de especialistas forma parte de las actividades de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sustentable, en la que México será anfitrión de 192 delegaciones de la UNESCO en el mes de septiembre. Y estas delegaciones se dan a la tarea de reflexionar para producir una declaración final que defina las políticas culturales globales de cara a los siguientes 40 años. Las actividades del foro continuarán con 2 encuentros. El día de mañana estaremos con 2 paneles, uno que es sobre promoción de fuentes diversas y plurales de noticias e información, justo porque nos importa mucho trabajar el tema de la desinformación o de la información errónea en Internet. Y terminamos con un tercer panel que tiene que ver sobre transparencia e impactos de los algoritmos en los contenidos en línea. Los interesados pueden registrarse en el Centro de Cultura Digital y México Creativo para recibir la liga de acceso. Y quienes no puedan o por alguna razón se transmitirán también por las redes sociales de México Creativo, del Centro de Cultura Digital y de la Secretaría de Cultura. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Y ahora vamos a conocer un poco más de la entrega y la vocación de las mujeres que consagran su vida para cuidar nuestra salud. ¿Qué haría que alguien sobrecargado de responsabilidades pelee por una más, la definitiva? Tomar entre sus manos la vida de otro. Esta es la historia de 8 profesionales bravas, extraordinarias, inolvidables. Mucho más que famosas. Por eso están aquí. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Ellas, las defensoras de la salud, el 70% de la fuerza laboral del mundo de la medicina, las que no tienen tiempo libre, las que toman entre sus manos la vida de otro, son las protagonistas del documental
Las mujeres de la medicina mexicana, una producción de Juana Ramírez, Carla Iberia Sánchez y Omar Nieto. No tiene un título metafórico, ni tiene un título que te haga adivinar o pensar qué. Sencillamente es eso. Son 8 especialistas en su campo, oncólogas, patólogas, dermatólogas, internistas, cardiólogas, la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras del Seguro Social, quienes nos exponen su devenir, su vocación, sus dolores, su contacto con el paciente, su solidaridad con el paciente y a lo que se ven sometidas como mujeres. Durante la pandemia, una enfermera del Seguro Social compartió con la periodista y conductora que en la crisis de COVID-19, en ocasiones, eran las trabajadoras de la salud las que daban los santos óleos a los pacientes. El relato fue el detonante para realizar este documental que funciona como un testimonio de las capacidades extraordinarias que tienen las mujeres cuando se generan entornos de crecimiento y oportunidades, y que exhibe, desde lo profundamente humano, el valor de servicio de la fuerza femenina. Más que ayudarle al paciente a levantarse, servir es dar lo que te pide, pero aunque no te lo pida, identificar lo que necesita. Hay un discurso público tan extraño en el que el mes de octubre es el mes del cáncer de seno y hay unas campañas masivas, como si el cuerpo de la mujer fuera solo tener o no un diagnóstico de cáncer de seno. ¡Qué grave! ¿Por qué no dejamos hablar a los demás? Porque estamos inundados de mesas de análisis de temas que inferimos y no conocemos. Esa es mi humilde aportación como reportera. Karen, que volvamos a escuchar a nuestros entrevistados. Recuerdo muy bien las palabras de uno de mis profesores. Operas muy bien. Hasta ahí hubiera estado perfecto, pero dijo, para ser mujer. Carla Iberia apostó por el testimonio. Preguntó a sus entrevistadas qué dicen los ojos de los pacientes, qué es el silencio, cómo se enfrentan al discurso público de la salud y a la falta de medicamentos, cómo se sobreponen a todas las experiencias. Las respuestas se encuentran en la producción que se podrá ver próximamente en una plataforma digital. Esta oncología es tan difícil, pero todos los días me levanto muy temprano en la mañana porque sé que de todos los días, aunque muchos pacientes se mueran, voy a curar a uno. Y eso vale la pena. Ya, eso es todo. ¿Cuánto dolor le puede caber a un ser humano cuando trabaja con el dolor? Ese es un poco el resumen de este documental. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una extraordinaria alternativa para sensibilizarnos y despertar la reflexión y celebrar y reconocer también el trabajo de todas estas mujeres que se encuentran en el sector salud. Y en otros temas, los cineastas del futuro compiten contra reloj. IMCINE dio a conocer a los 8 cineminutos ganadores del concurso Un Minuto de mi Día. Y el propósito era que nos contaran historias con relación a sus pasatiempos, ¿no? Que ya podían regresar a hacer pasatiempos a lo mejor al aire libre, cómo fue su primer encuentro con sus amigos de la escuela o con sus compañeros, con sus maestros, volver a ver a familia que a lo mejor hacía tiempo no veían y que nos contaran un poco cómo fue otra vez este retorno, digamos, a una vida normal. Diana Martínez nos da un adelanto de estas creaciones provenientes de los llamados cineastas del futuro. Tuvimos un cineminuto en realización comunitaria, se llama Reflejo, que fue justo un cineminuto que realizaron alumnos de una escuela primaria, ¿no? Niñas y niños entre 9, 10 y 11 años, con una problemática que acababa un poco como de suceder. En una escuela un muchacho mató a 18 niños. Uno de los más destacados fue Un momento con mi amiga, no tan salvaje, de Yareli Ortiz, originaria de Veracruz. Este de Un momento con mi amiga tiene una narrativa muy cinematográfica, nos va llevando muy bien y nos va reflejando muy bien lo que le gusta hacer con su amiga. Es una mascota, digamos, un poco inusual, no es una mascota común. Los concursantes seleccionados serán reconocidos con una estatuilla animada nombrándoles cineastas del futuro y a partir de mañana podremos disfrutarlos.
yo les hago de verdad una cordial invitación a que puedan ver y disfrutar de estos cineminutos, 8 cineminutos seleccionados, tanto en la página de Filmin Latino, que es www.filminlatino.mx, o a través de la página de Facebook del Instituto Mexicano de Cinematografía. Así está, Instituto Mexicano de Cinematografía, para que puedan disfrutar y reflexionar sobre los mensajes que nos están mandando nuestras niñas, niños y adolescentes en este concurso. Noticias 22, Paola Sánchez. Tenemos una pausa. Al regresar vamos a viajar a Berlín para conocer a una extraordinaria fotógrafa. Quédense con nosotros. Y nos vamos a recorrer el mundo para platicarles que recientemente Dayanita Singh ha recibido en Suecia el premio Hasselblad, uno de los galardones de mayor prestigio en el ámbito de la fotografía internacional. Sus imágenes ya han estado presentes varias veces en la Bienal de Venecia y ahora Grupo Abau de Berlín hace una recopilación de su trabajo de más de 4 décadas que estuvieron archivados por años en su casa de Delhi. Todos los detalles con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué retrata esta artista en su trabajo? Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Me da mucho gusto volver a saludarles. Bailando con mi cámara es la exposición actual en el Museo Grupiusbau de Berlín del artista india Dayanita Singh, donde presenta las distintas fases creativas de las 4 décadas de su carrera, desde sus primeras obras hasta la actualidad. Sus primeros trabajos se centraron en el fotoperiodismo y consistieron en retratar la vida de comunidades urbanas marginadas en su país, como la de los eunucos. Con el tiempo, Singh fue alejándose del fotoperiodismo y empezó a viajar por otras ciudades para realizar nuevos retratos de familias. Más adelante se interesó por los espacios urbanos y arquitectónicos. María Luz, lo más característico de su obra es la forma en que nos presenta las fotografías. Platícanos, por favor, un poco más al respecto. A Singh no le gusta que se entienda su arte a través de una foto individual y por eso tampoco las quiere vender por separado. Ir a una exposición fotográfica de Dayanita Singh es ir mucho más allá de la contemplación de cada fotografía colgada en una simple pared. Ella se rebela contra eso, prefiere reorganizarlas y presentarlas en formatos y estructuras cada vez más originales, pero para que las entendamos como un conjunto, como un todo, y busquemos historias en común y conexiones entre las distintas imágenes de las personas y lugares que ella lleva inmortalizando desde la década de los 80 en blanco y negro. Uno de sus medios expresivos son las arquitecturas fotográficas. Oye, María Luz, ¿y cómo crees que una mujer en aquellos años, en un país tan conservador, haya logrado llegar tan lejos y tener tanta trascendencia con su trabajo detrás de una lente? Es un fenómeno muy interesante. Su interés por agarrar una cámara y ponerse a fotografiar se despertó cuando se le encargó inmortalizar al músico Zakir Hussain como parte de un trabajo académico del Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad. La experiencia le gustó tanto que se marchó a estudiar fotografía a Nueva York y desde entonces ha dedicado toda su vida a este arte. Allí, según ella, en un medio donde no conocía a ninguna mujer, se dio cuenta de que podía establecer sus propias reglas sobre cómo quería vivir su vida. Así nos contó a Deutsche Welle que se liberó de todas esas obligaciones sociales en aquella época, que eran casarse y tener hijos. Por eso, para ella, la fotografía le dio la llave a la libertad. La exposición estará abierta hasta el próximo 7 de agosto. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Saludos a México. Igualmente, mi querida María Luz, saludos a Alemania, un fuerte abrazo y gracias por traer a la mesa una mujer tan ejemplar como Dayanita Singh y celebrar su trabajo y revisar, por supuesto, su obra, que esto sirva de provocación para acercarnos a su fotografía. ¿Cómo ves, Laura, una mujer fascinante en toda la extensión de la palabra?
Pues sí, la verdad es que los temas que aborda, que nos contaban en este reportaje, además se unen a un consumo de la fotografía que ella promueve y propone de manera muy particular con una especie que veíamos ahí, una especie como de biombos, que son museos portátiles que ella crea para que su obra pueda ser vista en muchos lugares, y también se vale mucho de la publicación de libros. Tiene muchísimos libros publicados, así que bueno, pues también usa proyecciones, también creo que vimos ahí algunas de las proyecciones. Tiene una propuesta muy interesante desde diversos puntos de vista. Y bien, aliado de Canal 22 e incansable promotor de la cultura, el conocimiento está de fiesta. La Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, mejor conocida como ATEI, cumple 30 años. A lo largo de este tiempo, se ha convertido en una pieza fundamental para el fomento de la producción e intercambio de contenidos audiovisuales, pero no solo en Iberoamérica, ya que entre sus 80 socios se encuentran también la RAI italiana o la televisión de habla hispana de los Estados Unidos. Uno de los puntos que vamos a discutir es si ATEI debe de conservar la I de iberoamericano o si la asociación debe de ya abrirse mucho más allá de lo que hace 30 años fue su propósito, poner a cooperar exclusivamente a la televisión iberoamericana para hablar de la televisión pública en el mundo, porque la verdad es que la realidad lo superó ya a lo que dicen nuestros estatutos. La tecnología ha venido ayudando a superar, a solventar, a subsanar las barreras lingüísticas del pasado. Quería hacer un pequeño alegato en favor de la ciencia. Una de las prioridades de los socios de ATEI es la divulgación científica. Su noticiero científico y cultural iberoamericano cumple ya 5 años compartiendo contenidos propios e incluso de países como China, Alemania o Francia. Necesitamos dedicar más tiempo a la investigación científica, específicamente en temas de salud y medio ambiente, que hoy el medio ambiente, la tierra, nos está cobrando, nos está pasando factura por tantos descuidos a lo largo de los años, que la humanidad no puede seguir creciendo de forma desmedida e irresponsable sin atender a las consecuencias que ello trae consigo. Y yo creo que hoy hablar de ciencia a través del audiovisual se convirtió en un tema no solamente socialmente pertinente, sino muy atractivo para las audiencias. Uno de los grandes retos de las televisiones educativas y culturales es actualizarse al ritmo de los avances tecnológicos para poder llegar a todos los públicos. Hoy hemos ido cambiando, vamos a continuar cambiando en formatos, en diseños, en maneras de tal. La movilidad de nuestros celulares se va a imponer cada vez más. Vamos a grabar más cosas con otros medios, vamos a tener muchísimas más posibilidades, y cuando llegue la informática cuántica, que ya está ahí de alguna manera, las posibilidades se van a multiplicar, no a aumentar exponencialmente, que es diferente. Y lo que tenemos que tener es esa balanza social de saber compaginar esos peligros con los avances. Todos los avances son ventajosos o peligrosos, depende del uso de esos instrumentos tecnológicos que hagamos. Y para eso estamos las personas. Para eso estamos las personas, y esa es un poco el saber conducir en el paso del tiempo todo esto. Para Canal 22, desde Valencia, España, Francina Islas, corresponsal. Mañana les seguiremos platicando más detalles de esos 30 años de la ATEI. Por lo pronto, a todos los que la integran, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y un caluroso abrazo de parte del equipo de Canal 22. Y nuestros colegas de la agencia de noticias china Xinhua nos invitan a volver la mirada a una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. El trabajo de restauración en una sección de la Gran Muralla en la localidad de Dashuanghe del distrito de Yanqing de Beijing ha logrado un gran avance gracias a la investigación en la que se ha basado. La sección Dashuanghe de la Gran Muralla se remonta a la dinastía Ming. El trabajo de investigación actual se centra en el análisis de la causa raíz de los diferentes daños en la sección al determinar factores como su forma arquitectónica, materiales y habilidades de construcción. Los investigadores dijeron que este estudio sentó una base sistemática para generar más planes de protección. Supuso un cambio en el enfoque de los proyectos de protección general de la Gran Muralla a los proyectos de restauración basados en la investigación.
El concepto de restauración basada en la investigación ha existido durante mucho tiempo en la protección de reliquias culturales, pero es la primera vez que se hace en la Gran Muralla con la participación de tantos profesionales. También hay una plataforma de Internet de las Cosas que se ha aplicado en el trabajo de mantenimiento de la Gran Muralla. Al hacer la restauración basada en la investigación, esperamos que la visualización de la Gran Muralla sea más rica en contenido y más completa en la línea de tiempo. La Gran Muralla China fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Como cualquier otro sitio arquitectónico del mundo, la Gran Muralla está amenazada por los daños causados por actividades naturales o por el factor humano. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua. Bueno, una obra del siglo XVI que fue creada para proteger el imperio chino en la parte del norte. Y vamos a una época no tan lejana, el Renacimiento, que toma lugar en la Galería Torre del Reloj del Parque Lincoln. El lenguaje pictórico renacentista por excelencia, compartido con alumnos, es la idea que guía la exposición Leonardo y sus seguidores. 13 piezas, 11 óleos y 2 dibujos dan cuenta de la genialidad de Da Vinci, que encontró causa en las manos de pupilos como Gian Giacomo Caprotti, Marco Dogiono, Giovan Pietro Rizzoli y Bernardino Luini, por citar algunos. We show here some masterpieces that born from an idea of Leonardo, and we can see, for example, most fresco by Leonardo in Salone del Cinquecento in Florence. That was the Battle of Aghiari. It's a lost fresco by Leonardo, and we are here the first replication of this fresco. Dentro de lo poco que se conoce sobre el taller de Leonardo, se sabe que él comenzaba a trazar algunos de los dibujos que luego sus alumnos continuaban. Ejemplo de ello es la cabeza varonil. La Madalena di Cinta es una obra que Leonardo realizó en estrecha colaboración con su destacado alumno Marco Dogiono. This painting is born from the idea of Leonardo of the Leda. The Leda with the soul, okay? And we can see here two complications in this painting. We see this part of clothes that born from the Virgin of the Rocks, and the landscape is another version of the Mona Lisa in the Louvre. Well, this is a very important example of the collaboration between Leonardo and this assistant. Las piezas se presentan por primera vez en México por iniciativa de la Embajada de Italia en México, la Casa Real Medici y en colaboración con la Alcaldía Miguel Hidalgo. Painting come from England, come from Switzerland, come from Florida, California. It's of course, these paintings are very, very famous in the story of the study of Leonardo. You can see, for example, there we have some paintings showed in the first international exhibition on Leonardo in 1939 in Mexico. Leonardo y sus seguidores se exhiben en la Galería Torre del Reloj del Parque Lincoln, Polanco, en la Ciudad de México, en donde permanecerá hasta el 25 de noviembre, para luego continuar con un recorrido por ciudades como Puebla, Monterrey y Mérida. Noticias 22, Víctor Gaspar. Indiscutiblemente hay que ir. Leonardo da Vinci, un personaje que no deja de sorprendernos tantos siglos después y seguimos hablando de él. Momento de hacer una pausa. Antes les decimos que poco a poco hemos recuperado la normalidad, cualquiera que ésta sea. No obstante, en los últimos días se ha visto una alza en el número de contagiados de COVID. ¿Empieza acaso una quinta ola de esta enfermedad? Kimberly Armengol hablará al respecto con la investigadora de biomédica Susana López Charretón y el infectólogo Francisco Moreno en Debate 22. No se pierdan esta charla en punto de las 9 de la noche, por supuesto, al concluir este espacio informativo con la invitación. Una breve pausa, ya volvemos.
Al cruzar el puente que une el barroco y el presente tardío, Darío Escobar nos ayuda a entender por qué la palabra es de plata y el silencio es de oro. La visión de la plástica del barroco novohispano establece un diálogo con la visión contemporánea del artista guatemalteco Darío Escobar en la exposición La palabra es de plata, el silencio de oro. 32 piezas que establecen un vínculo con parte de la colección del Museo Nacional de Arte. Siempre me interesó el barroco porque el barroco fue el primer movimiento globalizante que existió. Hay barroco en la música, hay barroco en el arte, hay barroco en la literatura y probablemente lo más interesante es que hay barroco en México, en Guatemala, en Austria, en Alemania y en cualquier lugar. Así que me pareció que tenía mucha relación esta forma de pensamiento con las sociedades contemporáneas. Darío Escobar relaciona estos sistemas de valor del presente y el pasado con piezas como una caja de cereal o un vaso desechable de una cadena de comida rápida que intervienen dorado y con motivos que evocan el barroco. La idea del esplendor de la platería virreinal vino a mí y me interesaba sacralizar en alguna medida estos objetos de consumo masivo, como lo son las patinetas, como lo son las raquetas, los bates de béisbol y toda esta parafernalia que inundan las tiendas de deportes, los supermercados y todos estos lugares, ¿no? Y me interesaba llevarlas a un terreno menos mundano, a un terreno completamente, ¿por qué no decirlo?, de lo sagrado. Una de las premisas de las que parte el artista parece acercarse a la frase que establece el consumo como la religión de nuestro tiempo. A mí me parece que hoy en día los centros comerciales podrían funcionar como las grandes catedrales del pasado, que tienen la capacidad de poder seducir a sus visitantes y poder llevar toda esta cantidad de productos a un espacio prácticamente no del consumo tal cual, porque nadie compra hoy en día un par de zapatos para caminar, los compran como un espacio de estatus. Lo mismo sucedía en este momento cuando se comisionaban estas grandes pinturas a los grandes artistas. La exposición La palabra es de plata, el silencio de oro, ya abrió sus puertas en el Museo Nacional de Arte. Noticias 22, Víctor Gaspar. El poder de la imagen se utiliza de nueva cuenta para hacer un llamado a la tolerancia, a la inclusión y el reconocimiento de todas las personas. En la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos se exhibe la muestra fotográfica Resistencia Cotidiana, otra forma de ver, donde convergen las miradas de 3 artistas mexicanos cuyos trabajos proponen un acercamiento íntimo a las diversas realidades corporales e identitarias de quienes se definen fuera de la hegemonía social, cultural y de género. La exposición colectiva presenta, por ejemplo, el trabajo del fotógrafo juarense Andrés Juárez Troncoso, quien se ha especializado en temas de identidad de género y diversidad. Deus Homo Deus es el título del proyecto fotográfico que ha llevado a Los Pinos. Es un proyecto que busca la visibilización de los hombres transgénero. Cuenta con fotografías de chicos trans en Ciudad Juárez, de donde pues provengo y donde me encuentro ahorita, pero también gente de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Querétaro. Es un cuerpo de trabajo de aproximadamente 150 fotografías. Nelson Morales, fotógrafo de Unión Hidalgo, Oaxaca, con más de 12 años tras la lente, participa también con una selección de imágenes de su proyecto Musas Mushes, que inició hace una década con la comunidad mushe del Istmo de Tehuantepec. Yo por medio de la fotografía exploro la comunidad mushe y al mismo tiempo también me exploro a mí mismo, me reconozco y me identifico y me reidentifico como una persona zapoteca, como una persona mushe. A los 17 años, Nelson Morales decidió irse de su pueblo debido al miedo que le daba pensar que su destino sería el de una mushe. 7 años después, regresó a su comunidad. Mi trabajo habla sobre este proceso que tuve que pasar yo para aceptarme como un mushe también y para reencontrarme con mis raíces, con mi cultura, con mi comunidad.
La exposición Resistencia Cotidiana, otra forma de ver, permanecerá en el Complejo Cultural Los Pinos durante junio y julio. Para Noticias 22 es Sarache Meléndez. Y en el mes del orgullo, el Museo Memoria y Tolerancia nos lleva a un viaje por la historia. Un recorrido por la historia de la comunidad LGBTQ+, es lo que presenta la más reciente exposición del Museo Memoria y Tolerancia. En esta ocasión quisimos aclarar que el tema LGBT+ tiene una historia y hay que recalcarla. Se oye de pronto y sobre todo gracias a los avances en la legislación y a los pasos hacia adelante que ha logrado la lucha de la comunidad, se oye que esto es una moda y que cada vez sale más gente del closet y se descalifica este pasado histórico de la comunidad. Desde que el mundo es mundo existe la diversidad y es justamente lo que queremos comprobar con esta exhibición. Mediante una línea de tiempo se recuerdan algunos momentos y personajes de la comunidad, como la poeta Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Nancy Cárdenas, lo ocurrido en el bar Stonewall en Nueva York, y los cambios legales que han ocurrido en México. En la segunda parte de la muestra titulada LGBT+, Orgullo y Legado, se informa sobre la identidad sexual y de género. Vamos a tener el ciclo de Cinema Disidenta, que va a estar aquí. Vamos a intervenir las rejas del Senado en colaboración con los senadores, gracias por abrirnos sus espacios, y también la Glorieta Insurgentes. Entonces, bueno, es todo un esfuerzo, la verdad, colaboraciones compartidas, lucha para honrar el orgullo, para celebrar este mes y para, obviamente, concientizar a quien visite estas exhibiciones y estas instalaciones en el sentido de que la violencia, las fobias, los crímenes de odio deben de cesar. Es irritante y muy, muy doloroso y frustrante ver que persisten gentes apuñaladas en la nuca por ser lesbianas, agresiones a parejas de gays que se están besando en la calle. Queremos abrir la discusión y abrir la conciencia. Noticias 22, Alberto Aranda. También la Universidad Nacional levanta la voz por la inclusión y la diversidad. Eliminar la discriminación y garantizar el acceso de su comunidad a los derechos universitarios son parte de los objetivos que la Universidad Nacional Autónoma de México busca con un programa de más de 150 actividades en favor de la diversidad sexual a través de todo junio y que el 28 celebre el Día del Orgullo LGBTIQ+. La Coordinación para la Equidad de Género de la UNAM convocó a sus facultades, escuelas, institutos, coordinaciones, centros de investigación y campos foráneos para la conmemoración. El resultado es un programa híbrido, presencial y en línea, que incluye actividades artísticas como cine, fotografía, artes escénicas, así como la promoción de salud, derechos humanos, foros, cursos, talleres y espacios de reflexión. La máxima casa de estudios presentará su primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM, y la cual busca determinar los grados de vulnerabilidad y discriminación que se derivan de las diversas expresiones sexogenéricas en su comunidad. Los resultados se transmitirán el martes 28 de junio a las 11 horas en el perfil de Facebook de la Coordinación para la Igualdad de Género. Estos servirán para la implementación de políticas de la institución. El programa completo de actividades del Mes del Orgullo Puma UNAM está disponible en el sitio electrónico de la Coordinación para la Igualdad de Género. Noticias 22, Víctor Gaspar. A partir del sábado 2 de julio y hasta el 6 de noviembre, 30 grupos artísticos seleccionados por medio de la convocatoria Rutas Escénicas Estatales van a ofrecer 72 espectáculos para toda la familia como parte de la programación Helénico en Los Pinos. Todas las propuestas se van a llevar a cabo en ubicaciones de la antigua residencia presidencial y en espacios de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Si quieren consultar la cartelera completa, visiten la plataforma Contigo en la Distancia o la página del Centro Cultural Helénico, que ya lo tienen ahí en su pantalla. Volvemos en un instante.
Estamos de regreso en Noticias 22 y les platicamos ahora de un pequeño oasis para niños y jóvenes que enfrentan los desafíos, los tantos desafíos de los fenómenos migratorios. Niñas, niños y jóvenes migrantes han recorrido kilómetros en compañía de sus familias hasta llegar a Nuevo Laredo. Ellas viven en diversos albergues comunitarios, algunos de los cuales son visitados cada semana por el colectivo Sueños Viajeros Sin Fronteras, grupo que realiza diversas actividades culturales, artísticas y de esparcimiento impulsadas por el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura. Esta iniciativa nació como un proyecto entre amigos para apoyar a las actividades culturales y lúdicas en los albergues que recibían grandes grupos de migrantes. Posteriormente, se integraron al programa de la dependencia federal con el propósito de promover el acceso a los derechos culturales de estos pequeños viajeros. Dicho colectivo también trabaja en instituciones educativas, donde además fomentan valores sociales como el respeto a la diversidad cultural entre compañeros de la niñez migrante. Noticias 22, Paola Sánchez. La tradición de la narrativa visual cobra nuevos bríos al mirar a través de un ojo de venado. Un proyecto editorial impulsado por periodistas gráficos y dedicado a su trabajo ve nuevamente la luz con su relanzamiento. Se trata de la colección Ojo de Venado, fotografía documental contemporánea, que surgió entre el 2011 y 2012 a iniciativa de Cecilia Candelaria, Ernesto Ramírez y Omar Meneses, cuyo deceso, en 2019, significó una pausa para la publicación. Era como un grupo que viene de los grandes maestros como Elsa Medina, como Francisco Mata, Pedro Meyer. Entonces también era también una forma de decir, reconocemos a nuestros maestros, reconocemos a nuestros compañeros, pero tenemos una voz propia. Y así es como surge Ojo de Venado. Para realizar mi libro de la colección Ojo de Venado. En sus inicios, la colección Ojo de Venado contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora integrará a nuevos creadores con este nuevo impulso dado por Cecilia Candelaria y Elizabeth Andriopoulos. Ojo de Venado tiene la intención de lanzar una convocatoria para el año 2023. En esta ocasión ya no será por invitación, será por selección a través de una convocatoria oficial. Los mismos compañeros, que hasta el momento son 9, que pertenecen al sello editorial, serán parte del consejo para la selección de los nuevos integrantes. Historia de vida. Volumen. Para las nuevas ediciones se plantea un tiraje de 500 ejemplares en formato media carta, que a decir de Elizabeth Andriopoulos, pretenden reivindicar el libro dedicado a la fotografía en tiempos de la profusión de imágenes digitales. Omar Meneses explica que sus imágenes... Los libros albergan la narrativa de una narrativa visual de los últimos 30 años, ¿no? Desde un punto de vista político, social, antropológico y, por supuesto, filosófico. A la colección pertenecen, los fundadores, que son Cecilia Candelaria, Omar Meneses, Ernesto Ramírez, por supuesto, Patricia Aridgis, Víctor Mendiola, Germán Canseco, Alfredo Estrella y Jesús Quintanar. Yo soy Jesús Quintanar. De manera póstuma, este relanzamiento será un homenaje para los fotógrafos Patricia Mendoza, Marco Antonio Cruz, Eniac Martínez, José Antonio Rodríguez y Omar Meneses. Noticias 22, Víctor Gaspar. Todos hemos tenido momentos incómodos, por ejemplo, esas conversaciones donde el hielo no se puede romper ni con trascabo. Y por eso estamos seguros que lo mejor es verlos en el cine que vivirlos. Y una buena alternativa para ello es la cinta Fauna. Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo. Fauna es la más reciente película del director Nicolás Pereda, un cineasta que se ha caracterizado por filmar proyectos arriesgados con narrativas poco convencionales, y esta no es la excepción. ¿Por qué lo está buscando? ¿Para qué lo está buscando? Muchas de mis películas de ficción tienen elementos documentales muy fuertes o muy presentes, y en Fauna me interesaba incluir también ese elemento de que son actores interpretando actores, ¿no?
El filme desarrolla varias historias que luego detonan en otras. Inicia con Luisa y su novio Paco, quienes se dirigen a la casa de los padres de Luisa. Ahí se encontrarán con su hermano Gabino. Paco será sometido a realizar varios actos inverosímiles. De pronto nos ven a las actrices como instrumentos de interpretación y no tanto como creadoras, y que creo que en el sentido del trabajo con Nico y este tiempo que llevamos trabajando juntas, pues más bien hay una confianza, un ir y venir, una libertad creativa también. La actriz Teresa Sánchez sorprende en este proyecto. Muestra una faceta hasta ahora desconocida, pues interpreta en pantalla canciones compuestas por ella. Siempre ha sido para mí algo como el juguete que tengo ahí al lado de la cama, el componer canciones, y nunca pensé que una canción mía pudiera trascender de esta manera. ¿No? O sea, siempre es como para acompañar situaciones en mi vida. ¿Me regalas un tabaco? Claro. Fauna será distribuida por Interior 13 y este 23 de junio llega a la cartelera. Noticias 22, Julio López. En otros temas, el Templo Mayor nos abre las puertas para conocer los secretos y revelaciones del arte pétreo. El arte de hacer eterno el símbolo, la insignia o la imagen de sus dioses en el México antiguo. Tlahtecayotl, los artistas de las piedras preciosas, es la exposición que presenta el Museo del Templo Mayor y que se basa en 3 proyectos del recinto y de otros acervos del INAH. Hablamos de qué es la Tlahtecayotl, ¿no? Que significa el arte de labrar las piedras preciosas y semipreciosas por conocimientos secretos y revelación divina. Obviamente el trabajo artesanal o este oficio que había en la época prehispánica incluía el conocer los distintos materiales pétreos que se trabajan. La iniciación estaba determinada por nacimiento y su referencia con el calendario ritual, por herencia familiar o comunitaria, o al mostrar su aptitud. En la exposición se presentan también materiales y técnicas. Cómo se llaman en vocablos en náhuatl y cuáles podrían ser esas rocas o minerales en el mundo actual, ¿no? Por ejemplo, el Quetzalchalchihuitl o Quetzalistli serían variedades de las jadeitas, el Xihuitl o Teoxihuitl serían variedades de turquesa, Apozonali sería un ámbar de color amarillo, por ejemplo, o Iztacchalchihuitl sería el travertino de tonalidades verdosas. La muestra también presenta resultados de recientes investigaciones realizadas por el INAH en colaboración con la UNAM y la Universidad de Guanajuato, y las cuales se compilan en un libro. La presentación, diríamos, inédita de las evidencias de trabajo de un taller de joyeros especializados en obsidiana de la zona de San Pedro Xochimilco. Y lo interesante de estos materiales es que tenemos preformas de orejeras, de carrete, besotes, cetros para insignias de las divinidades. Tlahtecayotl, los artistas de las piedras preciosas, permanecerá abierta en el Museo del Templo Mayor hasta el 18 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, nos despedimos con un poquito de música y de baile, de danza, con uno de los grandes personajes, bailarín, coreógrafo, conductor de televisión, y yo creo que uno de los grandes entretenedores de la historia, entertainers de toda la historia del espectáculo. De todos los tiempos, Fred Astaire, que además también era un gran cantante, revolucionó, podríamos decirlo con toda la seguridad, el séptimo arte musical. Estamos hablando de un hombre que fallece hace 35 años, a los 88, y mantuvo una vigencia fundamental en la pantalla chica, en la pantalla grande. Lo recordamos por cintas como Cantando bajo la lluvia, extraordinario, compartiendo el escenario. Duetos con Ginger Rogers. O con Gene Kelly, en fin. Así lo recordamos esta noche y nos vemos mañana. Muchas gracias. Everything that's young and gay, brighter than a holiday.